Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. La carta a los Gálatas es un libro en el Nuevo Testamento, y este libro, amado hermano, nos muestra el tema que hemos venido tratando durante estos domingos anteriores. Este mes se conoce históricamente como el mes de la Biblia, en razón de que el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Y estamos recordando la historia de la iglesia. Y estamos recordando 5 pilares para la fe cristiana y para la iglesia histórica dentro de nuestra herencia reformada. La Biblia entonces nos deja ver en Gálatas capítulo 2, versículo 16, el concepto de sola fe, que son palabras, se escribieron en palabras latinas que decía sola fide, solo fe o sola fe. Hace 15 días estuvimos estudiando sola escritura. La Biblia es la regla de fe, de conducta y práctica, y toda la iglesia y todos nosotros nos sometemos a ella. Hace 8 días estuvimos estudiando solo la gracia, que es solo por la gracia de Dios. Y hoy estaremos estudiando sola fe. Y a manera de introducción quiero indicarles y decirles que alguien dijo una vez que el Evangelio no solo es el corazón de la Biblia. El Evangelio no solo es el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Si la iglesia no tiene el Evangelio, no puede entender el Evangelio. Y sin el entendimiento del Evangelio, tampoco puede entender la Biblia. Y al no entender la Biblia, no se puede entender la salvación. Y sin la salvación no hay creyentes, sin la salvación no hay iglesias. Todo individuo carente de estas virtudes dadas por Dios, le será imposible combatir su pecado. Definitivamente no puede seguir a Cristo y no puede vivir a plenitud la vida cristiana, pues la va a vivir sin entendimiento. Ninguna persona puede vivir sin el mensaje del Evangelio, sin su comprensión, porque el Evangelio es el corazón de la Biblia y es el Evangelio mismo quien bombea vitalidad a la iglesia. Sin la comprensión del Evangelio no se puede entender la Biblia. Sin la Biblia no se puede comprender la salvación, y sin salvación no puede haber iglesia porque no hay creyentes. Y al no haber creyentes, obviamente no pueden combatir su pecado y será imposible vivir la vida cristiana en plenitud. Esto lo escribió un teólogo escocés llamado Sinclair Ferguson. Y Sinclair Ferguson dice que sin este entendimiento no habrá cristianismo.
¿Y por qué Sinclair Ferguson presenta esto delante de nosotros hoy? Porque la sola fe nos lleva a la comprensión del Evangelio a partir de una doctrina que se llama la justificación. Y es la justificación expuesta de tal manera que en el contexto de la carta a los Gálatas se nos es aclarada de una manera muy importante. Y mi misión en esta mañana, amado hermano, es que al final usted pueda comprender cuál es y qué es la justificación solamente por la fe. La justificación por la fe. Esta es la verdad más grande y mayúscula en el Evangelio. La justificación por la fe. Y recordando, amado hermano, que la comprensión bíblica o una iglesia bíblica se distingue porque una congregación necesita entender la doctrina. Y en este caso, la doctrina de la justificación. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice ahí, puede leerlo en su Biblia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sino por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Antes de ello, amado hermano, permítame hablarle del contexto de la iglesia de Galacia. En su segundo viaje misionero, Pablo comienza a predicar el Evangelio y llega a una región del norte llamada Galacia, una región donde habitaban creyentes en puntos como Licaonia, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Allí había una comunidad de creyentes que surgieron a partir del mensaje de Hechos 2 y llevaron el Evangelio a esta región llamada Galacia. Probablemente al escuchar el Evangelio muchos vinieron a la fe y al venir a la fe obviamente ahora son creyentes. Pero a esa misma región llega un grupo llamado los judaizantes. Y estos judaizantes ahora pretenden cambiar y ahora pretenden distorsionar el mensaje que había sido entregado por gracia y por medio de las Escrituras, por medio de la palabra del Señor. Estos judaizantes ahora quieren tergiversar, desviar, distorsionar el mensaje del Evangelio. Una página antes, Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas nos comienza a decir, versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado, pero este maravillado no es de esplendor, o al mostrar y ver en ellos, él está atónito, está perplejo, porque los Gálatas ahora habían cambiado lo que de comienzo Pablo mismo les había enseñado. Y dice Pablo, estoy maravillado, estoy estupefacto, estoy consternado, estoy abrumado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, y mire lo que dice la Biblia, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Es decir, que los judaizantes como corriente que había llegado allí a la región de Galacia estaban entregando un mensaje, estaban entregando una predicación totalmente contraria y totalmente distinta a la que Pablo inicialmente había enseñado. Y dice el apóstol en el versículo 7, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban, que
quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que hay personas allí en la región de Galacia que quieren confundir, hay personas allí en la región de Galacia que quieren desconcertar y que quieren tergiversar, que quieren deformar el evangelio del Señor. A esta corriente se le llama los judaizantes, que son evidenciados en la carta a los Gálatas. Y el apóstol, lleno de fuerza, de valor y de nuevo, porque la carta a los Gálatas deja ver cómo el apóstol está tan molesto, deja ver cómo el apóstol está tan enojado con los Gálatas y les dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea un anatema. Pablo está lleno de fuerza y de valor para decirles: miren, si el mismo Gabriel o el mismo Miguel o cualquiera de los ángeles viene y anuncia un mensaje distinto al que se ha sido enseñado, sea un anatema. Y esa palabra anatema significa doblemente maldito. Y las traducciones más antiguas dicen que todo aquel que predica un evangelio distinto, un evangelio diferente, anatema significa doblemente hijo del infierno. Eso significa la palabra anatema. Y los judaizantes, al desviar la congregación en Listra, en Derbe y en Licaonia, toda esta región de Galacia, se estaban volviendo hijos del infierno. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de Dios o de los hombres, o tratamos de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. En los Estados Unidos, en alguna ocasión, alguien alteró unos medicamentos con cianuro. Y todos aquellos que consumieron este medicamento, pues llevaba cianuro. Se adulteró el medicamento. Y bueno, el desastre fue terrible, porque hubo muchas muertes. Probablemente escuchar un mensaje distinto, un mensaje diferente, un mensaje adulterado, trae para con nosotros la muerte. Y en este caso, la muerte eterna. Y aquí tengo preguntas para ustedes en esta mañana. ¿Qué consecuencia trae cuando el evangelio es alterado? ¿Qué consecuencia se trae cuando la palabra del Señor no es predicada de una manera fiel, pura y verdadera? Al punto que el apóstol en el capítulo 3, versículo 1, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿a qué estupidez ustedes han llegado? Es lo que dice así el manuscrito. ¿Cuál es la necedad de ustedes, Gálatas? ¿Quién les fascinó? ¿Quién los indujo para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Y esa es una pregunta, Gálata insensato. ¿Quién lo fascinó? ¿Quién lo sedujo? ¿Quién lo llevó a escuchar otro mensaje y caer en la verdad de ese mensaje? La pregunta entonces, ¿de qué manera estaban perturbando y confundiendo y alterando el evangelio de Cristo? En el capítulo 4, versículo 19 se nos dice que los Gálatas, en el 4:9 dice que conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se volvieron de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a ser esclavos? De los cuales quieren ser esclavos. Ese es el contexto de la carta a los Gálatas. Hay cierto grupo, ciertos personajes, ciertos individuos que están presentando un evangelio, no el evangelio. Y dentro de la presentación de eso que a ellos llaman el evangelio, están entregando un mensaje equívoco, un mensaje adulterado, un mensaje cambiado, un mensaje distorsionado. ¿Le suena familiar a nuestros días, amado hermano?
que se está entregando un mensaje que no es el Evangelio. Y ahora, ¿en qué consiste eso que Pablo llama rudimentos en el 4:9? ¿En qué consiste esos rudimentos que son débiles y pobres? ¿Qué era lo que estaban haciendo los Gálatas? La sola fe es el tema de hoy, pero tenemos que entender el contexto. Ellos estaban diciendo, sí Señor, la salvación evidentemente es por Cristo. Claro, es Cristo. Pero a Cristo hay que sumarle tradiciones. A Cristo hay que sumarle ahora la circuncisión. A Cristo hay que sumarle la observancia de la ley. Sí, somos salvos por la fe en Cristo, pero a Cristo hay que sumarle sacrificios. Sí, somos salvos, pero ahora a Cristo hay que sumarle los rudimentos. Y la Biblia entonces nos pone en una disposición tremenda, porque evidentemente la Biblia sí habla de tradiciones. La Biblia sí nos habla de que había que hacer en la antigüedad sacrificios, y muchos de los antiguos, para ser aceptos delante de Dios, tenían que llevar un cordero, tenían que llevar una tórtola o un palomino o un toro engordado y presentarlo delante de Dios, y había que sacrificarlo. Ustedes van a recordar, amados hermanos, en Éxodo capítulo 12, que la misma noche del Cordero Pascual tuvieron que tomar un cordero y recoger su sangre, y con la sangre tenían que pintar el dintel de la puerta. Claro que había que hacer sacrificios. La Biblia también nos dice que había que observar la ley. Y la Biblia nos dice que todos los que han creído en el Señor tienen que cumplir y tienen que vivir bajo la ley. Y por supuesto que los Gálatas estaban tergiversando este mensaje, pero habían perdido de vista el sentido estricto de la ley. Querido hermano, cuando la Biblia nos habla de la observancia de la ley, nos está mostrando que la ley es como un ayo, es decir, es un elemento que nos conduce a Dios, especialmente a la persona de su Hijo Jesucristo. Pero el mensaje para los Gálatas estaba tan desviado, el mensaje para los Gálatas estaba tan distorsionado, que parece ser que estaban guardando otras cosas distintas a las mismas palabras dadas por Dios, de tal manera que ahora guardaban dentro de sí mismo cosas paganas. Es decir, que aparte de que estaban leudando o adulterando el mensaje del Evangelio, también habían caído en prácticas paganas y ofensivas a Dios. Cuando el apóstol dice, ustedes quieren volver a esos rudimentos y ustedes quieren volver a ese tipo de prácticas, qué insensatez y qué necedad volver a ello. Guardaban los días, guardaban las señales, pero esas señales y esos días los llevaba a otras deidades, los llevaba a otros dioses. Es decir, que ese cumplimiento estricto de sus tradiciones no los estaba llevando a Cristo, sino que ese cumplimiento de sus tradiciones y ordenanzas los estaba llevando a dioses falsos, y estaban cayendo en el terrible pecado de la idolatría. Al guardar las festividades, al guardar este tipo de prácticas, los Gálatas estaban siendo cautivos de este tipo de prácticas que se constituían ofensivas y de carácter blasfemo a Dios, porque estaban volviendo a los sacrificios, estaban una vez más llevando corderos y estaban otra vez obrando la circuncisión de manera ritual. Entonces, cuando hablamos de sola fe, ¿de qué estamos hablando, hermanos? He dicho antes que la circuncisión era una señal del pacto y se le dio a Abraham como señal. Y todo aquel que compartía la fe de Abraham, obviamente tenía que circuncidarse.
Pero la circuncisión era una sombra para hablarnos de la verdadera circuncisión que se nos muestra en la carta a los romanos. La circuncisión que hay que hacer en el corazón. Las fiestas apuntan a Cristo. Todas las fiestas de la antigüedad apuntaban a Cristo, pero ellos se quedaron en las mismas tradiciones y se quedaron en las mismas fiestas. Los sacrificios y todo el ritualismo que los sacerdotes de la antigüedad debían hacer, ahora apuntan a quién apuntaban. A un gran sumo sacerdote. Apuntaban a aquel que había de descender del cielo, a aquel cuyo sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec, y conforme a ello ofrecer un sacrificio suficiente, pleno y completo y para siempre. El apóstol los amonesta y les dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó a tal cosa? En el contexto del tiempo de Lutero pasaba algo similar. Y es que se quería comprar el favor de Dios con dinero. Se quería comprar el favor de Dios con plata. Y si había un familiar, entonces se quería sacar del purgatorio, solo era cuestión de dar la moneda y recibir un rollo o una hoja con una descripción papal, con una bula papal se llama, y a eso se le llamaba una indulgencia. Pero amados hermanos, Dios no indulta. Dios obra en su justicia. Y en el texto que hemos leído de Gálatas se nos amonesta también hoy como iglesia a que es solamente por la fe, amado hermano, solamente por la fe. Bien lo dice Ferguson cuando nos muestra que si la iglesia no tiene una comprensión de lo que es la fe, entonces la iglesia es proclive y la iglesia es dada al error. Y entonces si Pablo se presentase en esta mañana, pudiera decirnos a todos nosotros: oh hermanos de Américas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los ha fascinado? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo entendemos entonces la doctrina de la justificación? ¿Cómo es que Dios justifica al pecador? ¿Cómo es que Dios justifica al impío? En Proverbios 17:15 es exactamente lo que se nos dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Cuando hablamos, amados hermanos, de la justicia de Dios, ¿de qué estamos hablando? De que es un Dios justo. Y en el texto de Gálatas, y teniendo en mente el contexto, nos va a decir el apóstol en el capítulo 2, versículo 16. Lea conmigo, por favor. Dice: sabiendo que el hombre no es. Sabiendo que el hombre no es justificado por... Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa justificar? Justificar, amado hermano, es un término legal que tiene que ver con la justicia de Dios. Justificar es un término aún forense. Y cuando Pablo está hablando aquí a los Gálatas, está hablando en términos jurídicos. En términos de un juez que está presentando unos cargos, en términos de un juez que está presentando elementos probatorios que condenan al ser humano, que condenan la raza humana. En Romanos 3:23 se nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la pregunta es: ¿quiénes son todos? ¿O cómo entendemos ese todos? Todos, dice, todos pecaron, todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Desde el bebé más pequeño, desde el bebé que se concibe, hasta el más viejo en edad, todos han pecado. Y el apóstol dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley.
Ellos estaban diciendo, mira, ¿vas a creer en Cristo? Sí, voy a creer en Cristo, pero haz esto, circuncídate. ¿Vas a creer en Cristo? Sí, voy a creer en Cristo, sí, pero hay que cumplir estas tradiciones. ¿Vas a creer en Cristo? Sí, voy a creer en Cristo. Entonces tienes que cumplir estos requerimientos, porque las tradiciones lo dicen. Y le van poniendo y le van sumando de tal manera que la persona no es libre, sino todo lo contrario, ahora se hace cautiva. Y la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que el que conoce la verdad lo hace libre. Libre. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros somos muy dados a hacer obras. Y lo que el apóstol enfáticamente está diciendo, amado hermano, es: por más que te esfuerces en cumplir el más mínimo de los mandamientos, si es que lo puedes cumplir, eso no te sirve delante de Dios. Nuestras buenas obras, amado hermano, por muy buenas que ustedes las vean, realmente son trapos de inmundicia. Y si quieres saber qué es el trapo de la inmundicia, era el trapo que las mujeres se ponían en su periodo menstrual, en los días del profeta Isaías y en los días de la antigüedad. Eso es lo que usted le presenta a Dios con sus obras. Hace 8 días leímos en Efesios 2:8 que dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Todos los sistemas religiosos le ponen cargas al hombre. Mas el Evangelio de Jesucristo, el cristianismo vivo y verdadero, libera de toda carga. Porque la Biblia entonces nos dice la Biblia nos dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Los Gálatas creían que cumpliendo la observancia de la ley, los Gálatas creían que cumpliendo fielmente sus tradiciones y haciendo todo el ritualismo, eso les servía delante de Dios. Hablemos de los ritualismos de nuestro ahora y de nuestro momento. Hay muchas congregaciones que ponen pesadas cargas, por ejemplo, como el ayuno. En otro día discutiremos la práctica del ayuno. Y se ponen límites que no tienen validez bíblica. Y entonces no falta quien diga: hermano, yo voy con 3 días de ayuno. Y viene otro: no, hermano, no estás en nada, yo voy con 7. Y otro que los escucha dice: ustedes están con 7, pues a los 2 los veo mal porque yo voy con 40 días. Y entonces se genera carga en la iglesia por una mala comprensión de lo que es el ayuno. Y la pregunta entonces: ¿habrá algo que modifique a Dios? ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de nuestros días, amados hermanos? Que no conocemos a Dios. La Biblia a nosotros nos habla de un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no muda con el tiempo. ¿Acaso podemos decirle a Dios qué hace y qué no debe hacer? Y cuando recordamos al profeta Isaías diciendo, y a Job, ¿no? ¿Recuerdan a Job? Le dice el Señor a Job: ahora ciñete como un varón valiente, yo te hablaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando hice las estrellas, cuando hice los Pleiades? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso podrás decirme a mí qué es lo que tengo y qué es lo que no debo hacer? No, amados hermanos, no podemos caer en la insensatez de los Gálatas, porque la Biblia nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Ninguna obra tuya te sirve para la salvación. Ninguna. Ninguna obra. Ninguna. Nada te sirve para la salvación. El hombre no es justificado por las obras de la ley.
dice el versículo, sino por la fe de quién. ¿De quién es la fe? Porque no falta quien diga, hermanos, que el que creí fui yo. Yo fui el que creí. Y el que creo soy yo. Gálatas nos dice en el capítulo 5, versículo 22, dice que la fe también es el fruto de quién. Gálatas 5, 22. Que la fe es el fruto del Espíritu. ¿Quién produce el fruto de la fe en nuestra vida? El Espíritu de Dios, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. O sea que tú no puedes tener fe. Porque no me puedo jactar delante de Dios. Es decir, que Dios es quien provee de la fe para que tú puedas creer. Dios te da la fe para creer. La fe no es mía, la fe no es innata, la fe no es inherente a mi vida. La fe viene también como don y como regalo de Dios. No es así, así pensaban los Gálatas. O sea que en este primer punto, lo que quiero dejar, hermanos, muy bien definido, es que la fe es de Cristo y nosotros no podemos tener tal fe, a menos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Es decir, que si ustedes y yo hemos creído, es porque ya el Espíritu de Dios estaba en nuestra vida y fue el Espíritu mismo quien nos dio el don de la fe para creer en el Evangelio. O sea, antes de que ustedes creyeran, antes de que yo creyera, el Espíritu de Dios ya estaba obrando en fe para poder creer. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender, hermanos? Repito, antes de que yo dijera acepto y recibo a Cristo en mi vida y mi corazón, antes de ello, el Espíritu de Dios ya estaba en su vida interviniendo y le estaba obrando la fe para que usted pueda ahora creer al Evangelio, porque el Espíritu es quien produce o quien obra el don de la fe. Y usted va a encontrar más adelante, y le dejamos de tarea que estudie la carta a los Gálatas, dice, ¿ustedes por qué creyeron? ¿Por las obras de la ley o por la obra del Espíritu? ¿Por qué hemos creído? Por la obra del Espíritu, amado hermano. Solo por la fe de Cristo. Y aquí viene algo maravilloso. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe entonces, ¿qué es en sí misma la fe? La fe en sí misma es el conocimiento que se tiene de Dios. Hebreos capítulo 11 es el capítulo por excelencia que nos habla de la fe en el Nuevo Testamento. Y el segundo de los creyentes en la historia de la redención, cuyo nombre es Abel, el escritor de Hebreos dice, por la fe. Porque Abel conocía a Dios, porque Abel sabía quién era Dios, por esa fe. Entonces Abel dice que ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Porque conocía a Dios y porque sabía quién era Dios, sabía que era lo que tenía que presentarle a Dios para ser del agrado de Dios. Para ser del agrado del Señor, y de esta manera y por esa fe, entonces Abel es visto por Dios de manera grata y es recibido en el regazo de su amor. Solo por la fe de Cristo. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 nos dice lo siguiente: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿El qué? El autor y consumador de la fe. Si Jesús es el autor, ¿usted qué es? Pues usted no es el autor. ¿Quién es el que hace la fe, el autor de la fe?
¿Quién? Jesús es el autor y Él es el consumador de la fe. La pregunta es, ¿qué papel juega usted en el autor y el consumador de la fe? ¿Qué papel juegan ustedes? Jesús es el autor y Él es el consumador de la fe. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Usted no me diga que puede creer, porque el creer no depende de usted tampoco. Esta respuesta es tan clara como la luz de este día. Gracia. Porque es por gracia. Es por gracia. Y dijimos hace 8 días que la gracia de Dios es de carácter irresistible. Por más que nosotros nos rehusemos, Dios dará su gracia y esa gracia nos empujará a su fiel propósito. Pero si a la gracia de Dios, a la fe, le ponemos obras, entonces ya no es gracia. Y ese es un ejemplo que el apóstol nos pone en el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Él dice, si usted trabaja durante un mes y su jefe le paga, ¿eso es gracia o es una deuda? Es una deuda porque usted trabajó y con ese salario, o sea, la retribución a ese esfuerzo y a ese mes de trabajo, como resultado de ello viene ¿qué? El cheque, la paga. Ahí no hay gracia, eso serían ¿qué? Obras. Y eso nos muestra el punto 2 del versículo que estamos estudiando, Gálatas capítulo 16. Recordemos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Ya sabemos de quién viene la fe. ¿De quién viene la fe? La fe viene de Cristo. ¿Usted creía que la fe era suya? ¿Cuántos creían que la fe era de ustedes? La única es mi esposa que creía que la fe era de ella. Todos creían, yo también creía que la fe era mía, hermano. ¿Ustedes creían eso también? Pues no, bájense del bus, la fe no es de ustedes, la fe es de quién? De Cristo. De Cristo. Bien, punto número 2. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Ya sabe usted por qué creyó? ¿Por qué creyó? Por la fe que le dio Cristo. Ahora usted puede creer. Dice, nosotros también, Pablo está hablando en plural, está diciendo nosotros también hemos creído. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para hacer qué? Para ser justificados. ¿Por quién? Por la fe. Y recuerde, amado hermano, que la fe, ¿qué es? Es un don de Dios. Y al ser don de Dios, nos va a decir que ese es el elemento del cual Dios nos provee para entender y confiar en que Dios nos ha justificado. ¿Y qué es justificar? Voy a darle la definición de Arthur Pym. Arthur Pym dice que justificar significa que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. La justicia de Cristo nos es puesta a nosotros. Y ahora, por esa justicia de Cristo, Dios nos ve como si nunca hubiésemos cometido pecado. Y nos ve ahora como justos. Y quiero, hermano, que miremos Romanos capítulo 3, versículos 21. Después de que el apóstol deja sin ningún argumento a los judíos de Roma, al decirles, miren, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, boca llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz.
después de que les dice tremendo texto del libro de los Salmos y los deja sin ningún argumento, les dice y les muestra el Evangelio. ¿Cómo se los muestra? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La pregunta es, ¿quién es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios. En otras palabras, el único que le puede responder al Padre por las demandas perfectas de la ley es su mismo Hijo. El único que puede satisfacer la justicia de Dios y que puede responder a la justicia de Dios es su mismo Hijo Jesucristo. ¿Me hago entender? Dios demanda justicia. Y la justicia de Dios dice que todos nosotros merecemos el castigo. Y ese castigo satisface la ira de Dios. La pregunta es, ¿qué hombre sobre la faz de la tierra puede resistir la ira de Dios? Ninguno sirve. Porque ninguno puede soportar la ira de Dios. Es decir, que ninguna persona puede pagar, ninguna persona puede suplir las demandas de la justicia de Dios, excepto uno que sea del mismo nivel de Dios, el Padre. Y el mismo nivel del Padre es Jesucristo. Cuando Romanos, que tiene que ver con el mismo tema, dice, pero ahora, aparte de la ley, se nos ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, que la misma ley de Dios nos muestra la solución a las demandas de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta en Cristo. Es decir, que la ley de Dios también hace parte integral del mensaje del Evangelio. Y pensar que ustedes y yo despreciamos la ley. Y no falta quien diga, no hermano, lo que pasa es que la Biblia nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no es a la ley de Dios que se refiere en el capítulo 6 de Romanos. No es a esa ley. Cuando se nos habla no estar bajo la ley o no estar bajo esa ley, se refiere a la ley del pecado. A esa ley es que nosotros no estamos sujetos. Porque nosotros estamos llamados a vivir en la ley. Pero no por nuestras fuerzas y nuestros méritos, sino, amados hermanos, por la gracia y la justicia de Dios que ahora nos ha abrazado y que es en Cristo Jesús. Por Cristo, no por las obras de la ley. Cristo, amado hermano, es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios, es la justicia manifestada. Como lo diría Juan Carlos Ray. Juan Carlos Ray dice que el manto de la justicia de Cristo ahora envuelve al pecador. De tal manera que el pecador, al ser envuelto con la justicia de Dios, se puede presentar en ese manto de justicia de Cristo delante de un Dios que es santo y delante de un Dios que es justo. El Salmo 24, versículos 2 en adelante dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Quién de nosotros no ha tenido pensamientos vanos? ¿Quién de nosotros no ha hecho cosas malas con sus manos? ¿Quién de nosotros no ha pensado en mal y agravio contra Dios y contra el prójimo? Todos nosotros hemos pecado. Pero se requiere que para estar en el templo del Señor, delante de su presencia, se requiere la justicia de alguien conforme a Dios. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y eso nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto. Por la fe de Cristo, por Cristo y no por obras. Y ahora, tercer punto. ¿Para qué somos justificados? ¿Para qué? Ya somos salvos, somos justificados. Entonces la Biblia nos dice para vivir confiadamente. La palabra fe o la fe es sinónimo de confianza. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe que tenemos. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Es decir, que si tú hoy mismo mueres o ahora rato o no sabemos cuándo, tú tienes certeza de salvación. ¿Y que vas a dónde? No me va a decir que al cielo, porque eso será tema de otro. Será tema de otro día. Tendrás la confianza. Voy a presentarlo como lo dicen los tesalonicenses. Morirás en esperanza. Morirás en Cristo. Y ustedes han visto qué espectáculo se hace cuando una persona muere en desesperanza. Primero sus familiares lloran, se duelen, algunos golpean el ataúd. Y como me contaba un pastor el viernes, muchos dicen: mamá, me quiero morir contigo, papá, quiero irme contigo, también me quiero morir, porque mueren en desesperanza. Pero los justificados o los que han sido declarados justos ahora tienen la bendición eterna de morir en esperanza. Por eso la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Paz para con Dios. Paz para con Dios. O sea, ahora no eres objeto de la ira de Dios. Porque el que no es justificado, el que no ha venido a justificación, la Biblia nos dice que ahora está bajo la ira de Dios. Que es objeto de la ira de Dios. No nos quisiera, a veces uno no quisiera escuchar este tipo de declaraciones de Dios. Pero eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se va a revelar un día. La ira de Dios se revelará. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición ser un hijo de Dios. Lo segundo que nos dice este glorioso capítulo 5 es que por la acción de la justificación tenemos entrada por la fe a esta gracia, una gracia que es firme. Yo quiero que usted me levante la mano con mucha sinceridad. ¿Cuántos han venido creyendo que la salvación se pierde? Ahora pregúntense ustedes, hermanos, ¿qué pasa si la salvación dependiera de usted? Hace mucho rato usted la hubiera perdido. Nunca se les olvide esta cita que un día nos compartió Marquito. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de estos, que el que comenzó la obra, la terminará. El Señor no dijo: yo comienzo y César, usted termina. Mira usted cómo me llega. O Irsa, mira a ver usted. Yo comienzo la obra y Irsa, mira a ver cómo llega al cielo. O sea, yo ya comencé, usted termina. ¿Ustedes piensan que Dios deja las cosas así?
el que comenzó la obra, dice ahí Pablo, dice, mire, estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A usted no le da esperanza eso? Claro. Ningún creyente, ninguno, pero ninguno es ninguno, caerá de su estado de gracia. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice estas palabras, dice en Juan 17, dice, ni uno. Leámoslo por favor. Juan capítulo 17. Versículo 6. He manifestado tu nombre. ¿Recuerdan en qué consiste el verdadero discipulado? Lo que hablábamos esta mañana. En manifestar ¿a quién? A Dios. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres. Que del mundo me diste. Tuyos eran. Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo le pregunto, ¿usted cree que los que son de Dios se le van a perder? ¿Usted cree que Dios deja perder? Un Dios que se le pierden las... ¿Cómo ve usted a un Dios que se le pierden las cosas? No, se me perdieron, no los encuentro. No, ese no es Dios. Dice Juan el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Se perdió. ¿Ninguno qué? Se perdió. Sino el hijo de perdición, para que se cumpla la escritura. Querido hermano, el que es de Dios, es de Dios. Y nunca, nunca, pero nunca se perderá. Tarde que temprano, lejos que cerca, un día vendrá a los pies del Señor. Tuyos eran, tú me los diste. Ninguno de ellos se perdió. ¿El verbo en qué está? ¿En tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro? No se perdió. ¿Está clara la palabra del Señor? ¿Sabe cómo se llama esa quinta doctrina de la gracia? La perseverancia de los santos. Como Gálatas lo presenta, dice Judas, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Hemos caído? Sí, pero Él nos guarda. Y Él es quien persevera por nosotros y en nosotros, por medio de la fe que Él mismo les ha dado. Concluyamos entonces en esta mañana. Él nos dio la fe. Amén. Él nos dio su palabra. Él se dio a sí mismo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Se la repito? Miren. Él se dio a sí mismo. Fue el Padre quien lo envió a la cruz. Fue Cristo quien nos dio la fe. Nos dio su palabra, nos dio su evangelio. ¿Qué hacemos nosotros? Esa es la palabra, disfrutar la vida cristiana. Disfrutar la vida cristiana. Es más, Él comenzó la obra y Él la termina. ¿A usted no nos llena eso de gran esperanza?
de que usted por siempre y para siempre ha sido y será un hijo de Dios. Y al partir de esta vida, como dice una canción de los voceros de Cristo, al partir de esta tierra, un día usted estará en el regazo y el gozo de su Señor. En aquel día se nos dirá: venid aquí, benditos de quién. Venid aquí, bendito. Usted es un bendito. Y esa es mi oración en esta mañana, que mis hermanos sean benditos de Jehová, mi Dios y mi Señor. Benditos de Jehová, el Dios Altísimo. Y que estos niños sean benditos de Jehová, el Dios Altísimo. Solo por la fe que Él nos ha dado y no por obras. Cualquier persona que a usted le diga: sí, crea en Cristo, pero haga esto, dígale: no seas un gálata, no seas insensato. Cualquier persona que le diga Cristo y súmele, voy a decirles algo. Ustedes, amados hermanos, son vistos en gracia y por gracia. Y por esa gracia, ustedes gozarán del deleite eterno de Dios. Bendicen el nombre del Señor. Qué gozo, hermano. No sé si usted entiende la alegría del Evangelio. La alegría de ser hijo de Dios. Qué bendición. Y esta es la tabla del 2, hermanos. Y si algún día el Señor me lo permite, les hablaré de la tabla del 9. Las tablas de multiplicar, pero hablaremos de las promesas pactuales. De las promesas que hay para también nuestros hijos, porque Dios no nos deja en desesperanza, hermanos. Si no, no pudiéramos vivir tranquilos, reposados y quietos. No bendicen el nombre del Señor. Yo sí lo bendigo. Gracias, Dios, por tanta gracia, por tanta misericordia tuya, por tanto amor tuyo. Qué bendición. Qué bendición. ¿Quiere inclinar su rostro? ¿Quiere darle gracias a Dios? Dentro de 8 días estaremos compartiendo solo Cristo. Solo Cristo. Oh Dios. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos